El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los niños entonces, como era el día de la preparación para que no quedaran allí los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran de allí. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. La Iglesia nos propone hoy celebrar la memoria obligatoria de Santa María, Madre de la Iglesia. Y por eso nos pone dos textos bíblicos, queridos hermanos. El primero del libro del Génesis, aquel momento y aquel diálogo entre Dios y el hombre, entre Dios y la mujer, donde nos damos cuenta, queridos hermanos, que el ser humano lleva a cabo su obra y su labor sin responsabilidad, no se apersona de sus actos, y es Dios quien tiene que confrontar al hombre y a la mujer. Y cada uno se echa la culpa, le echa la culpa al otro, pero no le quieren responder a Dios. Esa es una situación que está en el relato del libro del Génesis, pero es una situación que vivimos todos los días, todos los días. Siempre que tenemos que responder ante un comportamiento, primero miramos en quién podemos descargar la responsabilidad o a quién le podemos echar la culpa de nuestro comportamiento, y sobre todo si es un comportamiento negativo. Si es un comportamiento positivo, somos nosotros, pero si es un comportamiento negativo, hay que echarle la culpa al otro. Entonces, el primer interrogado
le echa la culpa de su comportamiento y de su pecado a su mujer. Y la mujer, segunda interrogada, le echa la culpa a la serpiente. Y así sucesivamente, como si Dios fuera un juguete. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener muy presente, queridos hermanos. Asumir nuestro comportamiento con responsabilidad para poder responder por esos actos. Pero un poco más allá, el texto bíblico nos quiere decir, queridos hermanos, en esta memoria obligatoria de Santa María, Madre de la Iglesia, que por la debilidad del género humano y por el hombre depositar la confianza en el hombre, en el ser humano, no en Dios, el pecado entra en el mundo. Por unos seres humanos, por Eva, entra el pecado al mundo. Y por eso, para contrarrestar lo que el Génesis nos está diciendo, nos está contando cómo llega el pecado al mundo, también el texto bíblico del Evangelio nos recuerda a una mujer grande y maravillosa, a una mujer por la cual entra la gracia en el mundo. Y ya sabemos, queridos hermanos, ante la gracia, el pecado no tiene absolutamente nada que ver. Nos molestará total hasta 10 minutos después de la muerte, hijos. Estaremos sintiendo nuestras pasiones, deseos, emociones, sentimientos, queridos hermanos. Entonces, el texto bíblico del Evangelio nos deja claro, hijos, que por esa mujer, Santa María, la gracia de Dios nos acompaña y que allí, en el último momento, en el momento más crucial de la historia, queridos hermanos, en el último momento de su vida, el Señor Jesús pensó en ti, pensó en mí, pensó en la iglesia, queridos hermanos, y nos dio una madre. Juan representa la iglesia, Juan representa la humanidad, y la Santísima Virgen María, que es madre del Hijo de Dios, que es madre de Dios, quieranlo muchos o no, es la madre de Dios, porque el Señor Jesús tuvo la doble condición, humana y divina. Ella, la escogida, la elegida, Madre de Dios, a ella el Señor Jesús nos encomienda y encomienda a la iglesia que comenzaría a nacer en esos momentos. Y es muy bonito el diálogo, así como es triste el diálogo entre Dios, Adán y Eva, es muy bonito el diálogo del Señor Jesús con la Santísima Virgen María y con el discípulo al que tanto amaba. Viendo a su madre allí cerca del madero de la cruz y viendo al discípulo al que tanto amaba, el Señor dice a Juan: ahí tienes a tu madre, madre de la iglesia, madre de todos nosotros. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Pues, queridos hermanos, es imposible hablar de Cristo y no tener la posibilidad de hablar de la Santísima Virgen María. No podemos, queridos hermanos, hablar del Señor Jesús sin hablar de su Santísima Madre. Es imposible hablar del Señor Jesús
queridos hermanos, y no hablar de la iglesia. Imposible. Son inseparables, queridos hermanos. Y si hablamos de Cristo Jesús y hablamos de María como su madre, y tenemos que hablar de Cristo y la iglesia, por ende, queridos hermanos, tenemos que hablar de la iglesia y María, la Santísima Virgen, como madre nuestra que es y como madre de toda la iglesia. No es solamente madre mía personal y particularmente, no es solamente madre de cada uno de ustedes particularmente, es madre de todo el grupo de los cristianos católicos convencidos y practicantes de la fe. Es nuestra madre. Si es así, que María es nuestra madre, que lo debemos de aceptar, hijos, porque nos lo ha dicho la iglesia, porque no nos lo ha dicho ningún otro libro por ahí de ciencia o de filosofía o de cualquier otra disciplina, sino la iglesia que nos lo ha contado. Yo no lo creería. Por eso, hijos, hoy que la iglesia nos recuerda que no somos huérfanos, que tenemos una madre que alienta, que acompaña a la iglesia, que la iglesia la identifica muy especialmente en el día siguiente a la venida del Espíritu Santo, porque esa buena mujer, María, acompañó todos esos primeros momentos de la iglesia naciente. La alimentó, la acompañó, estaba ahí caminando con los discípulos, con la iglesia. Hijos, si es así, ¿por qué no acudimos a nuestra madre? ¿Por qué no acudimos a ella para encomendar nuestra vida, para suplicarle la gracia y la bendición de avivar en nosotros el Espíritu Santo de su Hijo? ¿Por qué no acudimos a ella para encomendarnos todos los días, mañana, tarde y noche, e implorarle nos ayude a permanecer fieles como ella lo hizo? La mujer fiel, queridos hermanos, la mujer que permaneció hasta el último momento ahí al pie de su Hijo. ¿Cómo nos va a dejar solos, hijos? ¿Cómo va a despreciar a los hijos que su Hijo en la cruz encomienda a ella? Yo creo que hoy es un día muy bonito, queridos hermanos, para que nosotros le demos el lugar que tiene la Santísima Virgen María en la iglesia. Yo creo que es un momento muy especial para que nosotros recordemos que no vamos caminando solos. Ayer recibíamos al Espíritu Santo y hoy el Señor también nos entrega a la Santísima Virgen María. Qué maravilloso, hijos, saber que el Señor ha pensado en todo para nosotros. Darnos la fuerza del Espíritu Santo, pero también darnos una mujer con el cariño, el sentimiento, el amor, la laboriosidad de la mujer para que acompañe toda la iglesia, el cuerpo místico de la iglesia, el cuerpo místico de Cristo, queridos hermanos. Encomendémonos a la Santísima Virgen María, fortalezcamos nuestra relación con ella, mejoremos nuestra relación con la Santísima Virgen María y acudamos constantemente a ella para que obtenga de su divino Hijo toda la gracia, el amor y la bendición que ella muy bien sabe que necesitamos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.